En este. Bueno, yo el otro día les estaba comentando lo más importante de lo que es la parte de liderazgo, ¿no? O sea, cómo hay que abordarlo. Y entonces, tenía la idea hoy de hablar con ustedes de dos cosas. Uno, que un poco a partir de los sistemas viéramos cuál era su definición de autonomía y cómo ustedes lo organizan o lo imaginan que se relacionan con el liderazgo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el liderazgo con la autonomía? Porque era importante que vieran esta parte para ver la parte sistémica que tiene este liderazgo interdisciplinario, ¿no? Entonces, por eso quería que ustedes hicieran este ejercicio que aquí se los había puesto, ¿no? Que primero definieran, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe? Y después que seleccionaran algún tipo de liderazgo que va a desarrollarse, ¿no? Y había una cosa que vi yo en este libro. Ajá. Ah, no, aquí en el texto del estándar de este australiano sobre la medicina perioperatoria. Bueno, todas estas gentes son los ingleses, los italianos, los australianos, los escoceses, los neozelandeses y la parte nórdica de Europa están muy preocupados por la medicina perioperatoria, que es así como el eje fundamental de lo que es la medicina, perdón, de lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Para ellos, la medicina perioperatoria representa fundamentalmente este concepto, ¿no? De liderazgo eh, transdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Y lo primero que dicen, pues, es que la medicina perioperatoria incluye un equipo multidisciplinario que idealmente incluye médicos generales, profesionales de salud afines, este, y está dirigido también hacia consultores que son los que van recomendando situaciones, ¿no? Y por eso es que yo les puse esa actividad, que pensaran qué tipo de liderazgo iban a desarrollar. También les puse unos. A ver, vamos a sacarlo de aquí. Estándares no son los estándares, sino el módulo 3. Me parece que es este. Los tipos de liderazgo. Ah, no, no es este. Perdón. Quería ver con ustedes los tipos de liderazgo. Ujú, Este me parece que entonces. Sí, en este documento yo les hice todo un resumen de los tipos de liderazgo, porque una de las cosas que sucede es que dependiendo del enfoque en que se aborde el liderazgo, es el tipo de liderazgo que se discute, ¿no? Por ejemplo, para la teoría conductista, el liderazgo es algo nato, es una actitud, una conducta que uno tiene y que haz cuenta que es como un don, ¿no? Hay ciertas personas que traen el don de la capacidad de ser líder, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es un liderazgo súper individualizado, súper, autoritario, ¿no? Y entonces ahí, hay un problema con la toma de decisiones, con la comunicación de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso,
de esta lógica, yo les había abierto los estándares de competencia que implican tener que, ¿cómo se llama? Que permiten la acción interdisciplinaria, ¿no? Y creo que hay cuatro estándares que son fundamentales para este proceso. El primero, pues, es el trabajar en equipo, ¿no? El problema es que aquí, en este proceso, el trabajar en equipo significa que Significa que cada miembro del equipo puede que no sea del mismo sector disciplinar, pues, ¿no? Pues seguramente son diferentes y esa es una de las características que tendría en este contexto, ¿no? Que esta gente pertenecen a diferentes disciplinas e incluso a diferentes ocupaciones, ¿no? Y distintas ocupaciones. Puede ser esto, ¿no? No necesariamente es la regla, pero sí pueden haber personas que tienen diferentes ocupaciones. ¿Cuál es, ¿Qué es lo importante ante un resultado? ¿Qué es lo que tiene de importante el que tengan diferentes visiones? ¿No? Si tenemos aquí un resultado, pero creo que ni siquiera es este el símbolo, sino más bien turururú, uno que tenga más formitas. A ver, ¿no? Que si nosotros tenemos aquí un resultado, van a haber diferentes maneras de abordarlo, diferentes miradas, ¿no? A ver, turú, mayúsculas, vamos a ponerlo en blanquito. Ujú. Entonces, una de las maneras de mirarlo es a través del trabajo en equipo, ¿no? En donde el trabajo en equipo supone que hay diferentes disciplinas y que es una competencia que tiene integrada otro tipo de competencias, ¿no? Pero también vamos a ver que hay otro tipo de capacidades, de competencias que tenemos que nosotros tomar en cuenta, que es comunicarse de manera efectiva en un ambiente de atención médica. Aquí la comunicación no pasa a ser uno de los ejes, ¿no? Totalmente eh, reclamado absolutamente todas las diferentes alianzas de competencia, en todas las ocupaciones. Siempre la comunicación es uno de los puntos críticos, ¿no? Demasiado crítico, pues. Entonces, la comunicación es otro de los elementos y aquí son diferentes tipos de comunicación, ¿no? Es comunicación cultural, sistémica, organizacional, técnica, es decir, hay un sinnúmero de tipos de comunicación, ¿no? Y ahí lo dejamos. Después hay otro gran estándar, es decir, un grupo de otras competencias que es tomar decisiones informadas y esta es de las más importantes en el marco de los
equipos multidisciplinarios, porque se trata justamente de compartir. La toma de decisiones implica, por supuesto, eh, conocimientos, implica acuerdos, ¿no? Entonces, obviamente, esto es súper, 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 este, central cuando nosotros vamos a atender o vamos a participar en un equipo interdisciplinario, ¿no? Todas estas tienen relación entre sí, o sea, la comunicación, y por eso pongo el rombo, ¿no? La comunicación es fundamental para trabajar en equipo, es fundamental para tomar decisiones, ¿no? Trabajar en equipo es el líder, el trabajar en equipo es el espacio donde se puede resguardar el liderazgo interdisciplinario, ¿no? Y aquí yo diría que hay otro elemento que es el desarrollar estos equipos. Ujú. Construir estos equipos, ¿no? Generarlo. Y hay muchas formas de generarlos, sobre todo porque tienen que ver con el concepto que nosotros tenemos de organización del trabajo, que esa es una cosa importante en materia de desarrollo del liderazgo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos y vemos las principales cosas que se hacen en materia de liderazgo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, para desarrollar un equipo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Para desarrollar un equipo que va a trabajar en, en- en- en la toma de decisiones compartidas típica de los liderazgos interdisciplinario, ¿no? Lo primero que ellos dicen es, pues hay que apoyar el desarrollo y la mejora reconociendo las prácticas existentes. Es decir, uno cuando trabaja en equipo nunca parte de cero, va partiendo de los elementos de la experiencia y de los conocimientos previos que los integrantes del equipo tienen. Son diferentes, evidentemente, diferentes tipos de conocimientos. Obviamente, ¿no? No solo porque son distintas disciplinas, eso es porque esos conocimientos se aplican en distintos espacios de complejidad, ¿no? Y porque están relacionados justamente con la organización que tiene el trabajo en esos espacios, ¿no? Entonces, veíamos en una de creo que se las puse por aquí, veíamos en esta lámina, ¿no? Que yo les puse, es justamente cómo va cambiando el trabajo y a qué nos referimos y en torno a qué nosotros vamos a trabajar en equipos interdisciplinarios, ¿no? Es todo un proceso de sistematización del trabajo. Es decir, el contenido del trabajo es qué hace la persona. En eso que hace la persona es donde se inserta el equipo interdisciplinario, en el hacer, ¿no? Donde va a tener fuentes de información para trabajar, va a tener marcos referenciales, va a tener marcos normativos y marcos jurídicos eso que hace, ¿no? O sea, está descrito el contenido del trabajo. Y el trabajo no como el empleo, porque el empleo es una forma de dimensión del trabajo, es la más común, pero el trabajo va mucho más allá, el trabajo es una acción social donde las personas nos interactuamos con otras para lograr espacios, para lograr resultados. Y puede ser en empleo, pero también puede ser en el ocio, también en el arte, en la política, en la religión, en la ideología, en los hobbies.
Siempre que tú estás logrando resultados, estás trabajando porque estás aportando tus capacidades para lograr ese resultado. Otra de las cosas que nosotros tomamos en cuenta es cómo se organiza. Aquí es qué hace la persona y aquí es cómo hace la persona. O sea, qué medios, qué acciones va a necesitar esa persona para hacer el resultado que tiene que lograr. Y finalmente, la situación del trabajo, es decir, dónde y con qué la persona trabaja, ¿no? Estos son los espacios en concreto, ¿no? Tanto para la recreación como para el empleo, como para el aprendizaje, etcétera. De todas maneras, el trabajo se va a dividir de esa manera. Y aquí es donde nosotros estamos integrando en esta columna del medio, ¿no? Perdón. Aquí en la columna del medio es donde nosotros estamos integrando el liderazgo interdisciplinario. Aquí es donde lo vamos a trabajar, ¿no? Esa es la manera en cómo se aborda. Entonces, ahí nosotros vamos a ver los estándares, pero también tendríamos un poco que definir, pues, ¿qué hacen los líderes? ¿No? Aquí dice que los líderes deben gestionar la diversidad, fomentar la comunicación abierta y transparente, promover la colaboración y ser flexibles y adaptativos. Cuando nosotros trabajamos en equipos multihábiles, equipos multifuncionales, generalmente el líder no tiene que ver con el nivel ocupacional que tenga. El líder tiene que ver con cómo yo me organizo, cómo voy a organizar los equipos, ¿no? O sea, todos nosotros, cómo nos organizamos. Y el líder puede ser, no necesariamente es una persona. A lo mejor el líder es un equipo, ¿no? Un equipo que sabe trabajar en interrelación, en interacción permanente, ¿no? Por eso, porque el liderazgo es realmente una cosa dinámica, es un espacio muy dinámico, ¿no? Que va a depender de cómo nosotros articulamos los sistemas de gestión, la cultura organizacional, y aquí deberíamos poner, además, la tecnología, ¿no? Porque ese es un elemento que ahora está súper, súper, súper atento. Estaba hoy haciendo un trabajo en análisis de un estudio para el doctorado y resulta que una de las cosas que apareció en el estudio es cómo los chicos cambian su percepción en cuanto al tipo de trabajo que están haciendo y cómo eso se refleja en las calificaciones, pero se refleja porque hay un sistema distinto de darles clases ahora, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, su docente es como un líder que está basándose en el grupo, ¿no? No toma decisiones solo, está tomando decisiones con un grupo, ¿no? Y en ese sentido creo que deberíamos nosotros ver el liderazgo. Pero no quise que ustedes dejaran de verlo, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente conductista, ¿no? El liderazgo autocrático se caracteriza por la toma de decisiones centralizada y la falta de participación de los miembros del grupo, imagínense, en el proceso de toma de decisiones. Este estilo, el líder ejerce un control total sobre las acciones y decisiones del equipo, dictando las tareas y directrices sin tener en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás. Yo creo que a estas alturas del partido no queremos ese tipo de liderazgo, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Porque imagínense estar en un grupo en donde hay alguien que curiosamente además muchas veces no sabe ni lo que pide, ¿verdad? Este, diciéndome qué hacer permanentemente. Eso se me hace a mí súper degradante,
porque es como decirle a la persona que no sabe pensar. Adelante, Benjamín. Bueno, desde mi percepción, y por ejemplo, llevé la maestría apenas hace el año pasado, la concluí en en administración hospitalaria. No es como que todos los tipos de liderazgo o algunos sean malos, ¿no? Sino más bien se pueden aplicar dependiendo la situación. Entonces, por ejemplo, en la maestría analizábamos justo, ¿no? Todos estos, el autocrático y demás situaciones. Y veíamos los pros y los contras. Y entonces hablábamos justo del liderazgo autocrático o coercitivo también. Y lo que sacamos de bueno de este es que este se puede utilizar a lo mejor en cuestiones de decisiones que se tienen que tomar en el momento y decisiones que tienen que ser o decisiones que son críticas y que urge llevar a cabo alguna directriz. Y lo que poníamos en la mesa era, si yo, por ejemplo, tengo que tomar una decisión que apremia, que urge, y que si yo empleo en este caso el liderazgo democrático en un grupo y a lo mejor apremia una directriz o es urgente que se lleve a cabo alguna situación, de aquí a que yo tomo en cuenta todas las opiniones y nos ponemos de acuerdo y debatimos y hacemos demás situaciones para lograr el común acuerdo de todos, pues muy probablemente no voy a sacar a tiempo pues lo que tengo que llevar a cabo, ¿no? La decisión que se tiene que tomar y a lo mejor esa decisión sí apremiaba que fuera lo más rápida posible. Y en esos casos, por ejemplo, no digo que en todos, pero en esos casos a lo mejor lo que sí planteamos es que el liderazgo autocrático sí funciona o sí es viable, vaya. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la democracia en ciertas cosas no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, o sea, el concepto de liderazgo no se basa en la situación, sino que se basa en el enfoque que tú le das a la organización del trabajo, ¿no? Entonces, depende de o sea, de qué enfoque estás partiendo. No sé si nosotros hablamos de las sociedades del conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un desarrollo organizacional horizontal, ¿no? Entonces, ese tipo de desarrollo organizacional no te permite un liderazgo autocrático, pero tampoco un liderazgo democrático. O sea, el hecho que tú estés en un equipo, y que nos tomen en cuenta y que nos hagamos responsables de las actividades, etcétera. Eso no se llama democracia, eso es absolutamente necesario que cada uno se haga responsable de las cosas que le corresponden, ¿no? Y que pueda aportar desde su disciplina elementos para poder trabajar, ¿no? En, en Chile pasó una cosa muy chistosa pero terrible porque es algo histórico. Este, Cuando subió Salvador Allende, en el año 70, una de las cosas que hizo fue que todas las empresas tenían que tener una relación democrática, ¿no? Donde los trabajadores tenían que participar en la toma de decisiones de todo, ¿no? Entonces, para todos se hacían asambleas. Y la democracia en el proceso productivo está totalmente fuera, porque en el proceso productivo es el proceso el que manda, son las necesidades del proceso, ¿no? Entonces ellos hacían eh, una, una asamblea para cualquier cosa. Me acuerdo, el padre de una amiga mía tenía una fábrica
Y entonces ella nos contaba, ¿no? Que los empleados de la fábrica se echaba a perder una pieza grande de la maquinaria, iban a votar democráticamente si se compraba o no la pieza. Entonces ellos podían votar y decir, no, no la compramos porque ese dinero lo vamos a ocupar en bienestar para los empleados, ¿no? Y no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era perjudicar el espacio laboral. Y si no había piezas en la máquina, pues no había trabajo, ¿no? Fíjense cómo se distorsiona. Eh, Cuando uno trabaja en un equipo, nunca puede perder de vista el resultado. Y lo que hace el equipo es construir un objetivo y ponerse de acuerdo, es definir un objetivo común y ponerse de acuerdo en función de ese objetivo. Así como nosotros cuando trabajamos lo hacemos en función de un proceso. Por ejemplo, la cirugía tiene un proceso de inicio y de fin, ¿no? Y el proceso empieza cuando llega la primera vez el paciente. No, no tanto cuando llega por primera vez el paciente, tiene que pasar una serie de cosas para que se defina que se haga ese procedimiento, ¿no? Pero no se trata que todos definen porque sí, sino se basan en exámenes, ¿cómo se llama? En imágenes, en diagnósticos previos, etcétera. O sea, ese es su proceso y no se pueden saltar ninguna de las partes, porque si no, les cambia el resultado y lo definen. El liderazgo implica una toma de decisiones compartida, ¿ok? Claro, como les insisto, aquí cada uno de estos liderazgos tiene un sentido metodológico detrás, un sentido teórico detrás, ¿no? No, o sea, la mayoría de estos liderazgos que les estoy presentando y que quiero que ustedes vean, este, que han existido, pues, y un poco nombrarles el por qué consideramos que este tipo de liderazgo en función de la organización horizontal del trabajo, donde nosotros tenemos que darnos cuenta de este tipo de procesos, ¿no? Donde hay que ver el contenido del trabajo, la organización del trabajo y la situación en que se encuentran cuando llevan a cabo las acciones implica un tipo de liderazgo que se basa en este proceso, ¿no? En cómo se organiza, cuál es el contenido, cómo se organizan y en qué situación hacen las cosas. Ese es el proceso. Entonces no podemos hablarlo, verlo desde otra perspectiva. Ahora, claro que en esto, y tiene razón Benjamín, hay muchas miradas, ¿no? La mirada que yo les estoy poniendo es un poco la mirada que señalan estos cuates, ¿no? O sea, los ingleses, en este texto que les dejé yo, que para ellos el trabajo en equipo es una forma de liderazgo, en donde no importa en qué ocupación, en qué estratos ocupacional tú estés, tú puedes ser líder aunque no seas jefe. No tiene nada que ver la estructura ocupacional con la construcción de un liderazgo que va a lograr resultados, ¿no? A lo mejor el mejor anestesiólogo no es el director de anestesiología. No tiene una gestión administrativa, pero es de los mejores tecnológicamente preparados, o un cirujano, ¿no? O un especialista, pues, nefrólogo o un inmunólogo, ¿no? O sea, son los mejores, no son los jefes de su área, pero técnicamente, en términos de conocimientos, experiencia, estrategias desarrolladas,
son los que merecen dirigir el equipo, liderar el equipo interdisciplinario. ¿No? ¿Por qué? Por la experiencia. Y ahí tenemos que separar muy bien lo que significa la estructura ocupacional con los diferentes niveles y lo que significa el pertenecer a un equipo en donde hay un líder que está organizando, apoyando, apoyándose en los otros, porque él también se apoya en los otros, ¿no? O sea, no es que él dé las instrucciones, entre todos construyen las instrucciones. ¿Se acuerdan de las reglas del juego que yo les puse la primera vez? Bueno, una de las cosas que hacen los equipos de trabajo con el liderazgo, como el líder que no tenía cargo, efectivamente, ¿no? Este, eh, una de las cosas que hacen esta gente es elaborar esos acuerdos, la lista de acuerdos, ¿no? O sea, las reglas del juego, cómo vamos a trabajar. Y cuando nosotros trabajamos en equipo, y sobre todo para los líderes, tenemos que ver qué es lo que hacemos cuando estamos trabajando en equipo, cómo es que se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que se hace para trabajar en equipo, las primeras partes, siempre. Y en medicina, ustedes cuando vean estos cuatro estándares, que espero que los revisen, por favor, cuando ustedes vean esto, siempre en medicina van a encontrar el primero. Trabajar de manera segura en todo momento, cumpliendo con los procedimientos de salud y seguridad de acuerdo con las políticas de la organización. Y no solo son las políticas de la organización, son también todas las normas nacionales, internacionales, que están siempre dándonos, mostrándonos cómo se trabaja, ¿no? Demostrar la autoridad requerida para realizar las actividades relevantes. Cuando nosotros decimos demostrar la autoridad, no es la autoridad en términos autocráticos, es la autoridad que te da tener el conocimiento. A esa autoridad se refieren. O sea, yo sé esto y tengo la experiencia y pertenezco a este equipo y puedo aportar, ¿no? Desde esa perspectiva lo ven, no de que si tengo autoridad porque yo soy el jefe, soy el coordinador, soy el subdirector. No tiene nada que ver con la estructura ocupacional, tiene que ver con la experiencia que yo he tenido, ¿no? Es decir, vamos a hacer un equipo interdisciplinario para hacer un trasplante de pulmón. Ok, bueno, conozco un especialista que no vive en la Ciudad de México, que en realidad vive en Monterrey, pero es el que ha tenido los mejores resultados en los trasplantes de pulmón. Ni siquiera pertenece a este hospital, pero lo vamos a invitar al equipo. Esas son las libertades, ¿no? Y de eso se trata el liderazgo interdisciplinario. Que sea gente que pueda estar en cualquier parte, pero tenga la autoridad, es decir, la experiencia, ha investigado, tiene que proponer, etcétera, ¿no? Confirma la comprensión sobre las actividades laborales que les son asignadas. Es decir, este equipo, todos deben comprender de qué se trata el resultado. ¿Y por qué les estaba haciendo esto? Perdón, porque si yo soy de una disciplina, a la comunicación la voy a abordar desde una perspectiva, la toma de decisiones la voy a abordar de una perspectiva, el equipo de trabajo, la contribución al desarrollo multidisciplinario. Es decir, dependiendo de cuáles son nuestras especialidades, vamos a tener que trabajar esto y vamos a dar una mirada distinta al resultado. Y de eso se trata también un equipo interdisciplinario. Tener varias miradas. ¿Cómo yo veo el trasplante de pulmón desde la perspectiva este, neumológica? ¿Cómo lo veo desde la perspectiva de la cirugía? Pero también cómo lo veo
desde la parte psicológica. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué tengo que atender? Además del miedo a morirse, además de la preocupación de dónde salió el órgano, además de el miedo a que no sea compatible. Es decir, se hicieron todos los exámenes compatibles, pero resulta que a la mera hora lo rechazó. ¿No? O sea, imagínense todos los miedos que tiene una persona de ese tipo, ¿no? Y entonces, este, bueno, no sé, yo me operé de los ojos y les juro que estaba aterrorizada. Y yo decía, si se le pasa el cuchillito, yo me voy a quedar ciega. Y no porque no confiara en el médico, sino porque es normal cualquier intervención de ese tipo, ¿no? Entonces las personas de trabajar en equipo tienen que tener la seguridad, pero además tienen que aportar la visión que desde su disciplina van a aportar para construir este resultado, ¿no? Cada disciplina tiene una distinta visión respecto a esa realidad. Lo abordan de manera distinta, ¿no? Para el COVID, por ejemplo, todo el sector salud, pues obviamente lo abordaba desde la perspectiva del sector salud, ¿no? O sea, el riesgo de la pandemia, el de la infección, de la muerte, de los posibles secuelas, de cuando la gente se salvaba, etcétera, etcétera. Y la gente de educación, pues lo miraba desde el punto de vista del aprendizaje, que no se sabía usar la tecnología, los maestros no sabían enseñar en línea, los niños no se socializaban. Este, ha incidido mucho en que los adolescentes actuales, que eran más chiquitos en esa época, se comunican más a través de la tecnología que a través de el cara a cara. ¿No? O sea, están dentro de un mismo lugar y se están mandando mensajes. En lugar de hablar, se mandan los mensajes. Y eso es un elemento que ha quedado, ¿no? Entonces, cómo cada uno va aportando sus experiencias, que no siempre son conocimientos, sino también pueden ser experiencias negativas que no hay que repetir, que es esa otra parte, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de la interrelación que tienen todas estas competencias, nosotros tenemos que ver cómo es que el liderazgo va a enfrentarse, ¿no? Entonces, como ven, chicos, chicos, que vamos viendo los estándares. Voy a hacer algo porque este es el estándar, creo. Ujú. A ver, ¿dónde quedar? Estándares de competencia. Aquí están. Es liderar equipos interdisciplinarios. Se los voy a poner acá para que los puedan abrir y los podamos comentar. Ok, pega. Les voy a poner el de trabajo en equipo. Copiar. Después vamos a poner el de, a ver. Estándares de competencia. Ya está ese. Ok, ahora falta tomar decisiones informadas, abrir. Ok. Y algunos están rayaditos porque ya saben que yo los... A ver, asignar trabajo en equipo, pum, 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 a ver, tomar decisiones, trabajar en equipo. Ah, me falta communication. Communication. Ok.
Listo. Entonces, por favor, abran el de trabajar en equipo para que lo vayamos analizando en términos de qué es lo que va a aportar al, ¿cómo se llama? A la definición de un equipo interdisciplinario, ¿no? No sé. Decíamos, estos que están aquí al principio aparecen en todas las normas. En todas las normas que tienen que ver con el sector salud lo van a ver ustedes ahorita. Bueno, cuando uno trabaja en equipo, que es la forma más, muy diferente a trabajar en grupo, pues, porque el trabajo en equipo implica método. ¿No? Entonces, cuando uno trabaja en equipo, tiene que saber cómo se va a llevar a cabo la información, cómo se va a manejar la información, qué cosas van a ser confidenciales, qué cosas no son confidenciales, cómo se requiere informar a los otros, cuáles son los acuerdos para este, manejar la información. ¿No? Y siempre esa información eh, tiene que ser crítica para el logro del resultado. Cuando yo me propongo un resultado, ¿qué tipo de información requiero? ¿No? Cuando yo como equipo me propongo un resultado, ¿qué tipo de información tenemos que aportar? ¿Y cómo la vamos a conseguir? ¿Y quiénes se van a encargar de aportarla? ¿Quién se va a encargar de aplicarla? ¿Quién se va a encargar de definirla? Etcétera, ¿no? O sea, todos esos aspectos se tienen que acordar. Confirmar que todas las personas relevantes, es decir, el equipo completo, han recibido la información necesaria de acuerdo con las políticas de la organización. Generalmente estas cosas, cuando se arman estos equipos, son equipos que son reconocidos institucionalmente, ¿no? Son equipos que la institución fomenta que se generen, por lo tanto, pues tienen que seguir no las especificaciones de un área, sino la especificación general de la organización, ¿no? ¿Cómo se hacen este tipo de cosas? Claro, en hospitales tan grandes como lo que muchos que trabajan ustedes, el GEA, el siglo XXI, etcétera, etcétera, y también los chicos de Cuernavaca trabajan en hospitales grandes. Entonces, a veces un área necesita tener información y materiales y etcétera específicos, no necesitan las doctrinas generales, sino las del área, ¿no? Que también depende del resultado que quieran lograr, ¿no? Acuérdense siempre, fíjense, aquí lo trabajan en el trabajo en equipo, pero si ustedes leen la norma de este, comunicación, van a ver esto mismo, ¿no? Confirmar que todas las personas relevantes han recibido la información y constatar que todas las personas relevantes comprenden las actividades que se les asignan y aceptan sus responsabilidades. Y para eso hay que comprender la comunicación. Fíjese cómo está detrás de todas estas competencias la parte de comunicación, ¿no? Ajá, confirma que comprenden las actividades. Se han fijado, bueno, este, nada más Georgina y Alejandro han sido alumnos míos en formación docente, ¿no? Pero en formación docente yo siempre les insisto mucho que ustedes como médicos y sus residentes tienen que aprenderlo, requieren de generar espacios absolutamente inclusivos. Y eso implica por ponerse de acuerdo respecto a una de las cosas importantes que es el ejercicio de la comunicación, ¿no? La gestión de toda la información. Y que siempre nosotros tenemos que verificar
En cualquier actividad, en cualquier trabajo en equipo, en cualquier espacio, tenemos que verificar que las personas hayan comprendido la información. Eso es sustantivo. Siempre hay que verificar. No basta con hacer las cosas, ¿no? También hay que verificar. Y se fijan que aquí están los criterios, ¿no? Confirmar que las actividades se realizan según lo planificado y de acuerdo con los procedimientos operativos. Mantener informadas a otras personas relevantes sobre los avances logrados. Tomar decisiones adecuadas para solucionar desacuerdos en el equipo considerando los procedimientos operativos. Identificar los momentos en que se requieren solicitar asesoría a otras personas. Brindar asesoría cuando es necesario si está dentro del límite de autoridad. Quedamos que aquí el concepto de autoridad no se refiere al poder que uno ejerce sobre otra persona, se refiere al conocimiento que tiene en función del resultado que se quiere lograr. Esa es mi autoridad. Mi autoridad es que yo sé hacer trasplante y tengo una carrera grande en hacer trasplante, tengo muchas experiencias y además he propuesto cambios tecnológicos para la mejora de los trasplantes. Eso es lo que me da la autoridad, ¿no? Creo que esa parte es súper importante tenerla clara, ¿ok? Bueno, pero hay una cosa que yo les había empezado a mostrar y me voy a devolver a esa cosa, que era esto, ¿no? ¿Qué es la autonomía? ¿Por qué ahora en estos trabajos sistémicos que dijimos la vez pasada que este tipo de reacciones, de relaciones se da en procesos sistémicos, ¿no? Que nosotros para tener un liderazgo interdisciplinario tenemos que desarrollar no las competencias técnicas solamente, sino fundamentalmente las competencias transversales y fundamentalmente la inteligencia emocional. Esa es la base para entender la interacción entre estos sistemas. Entonces dijimos que para hacer eso que decimos que vamos a hacer unos excelentes equipos transdisciplinarios, lo que primero que necesitamos es el pensamiento sistémico y después el pensamiento crítico, ¿no? Y les puse los dos conceptos y me parece que ya les pasé el libro de la quinta disciplina. Estoy casi segura que se los puse. Si no se los puse, me voy a ver muy mal con ustedes, pero... ¡Ih! ¿No se los puse? ¡Ay! Ahorita se los pongo, qué vergüenza. Bueno, ahorita se los voy a pasar. Entonces, les quiero mostrar esto. ¿Por qué? Porque en el liderazgo basado en la persona, que es absolutamente de estructuras verticales, ¿no? El problema es, a ver, no quiero con disciplina aquí. Bueno, les voy a hacer una figurita para explicar una cosita. La organización del trabajo tradicional de la que hablan Taylor, Ford y no me acuerdo cómo se llama el tercero, es una organización piramidal. Aquí están los directivos, vamos a poner de color verde esa línea. Después están los mandos medios. Después pueden estar, ay, a ver, control copy, control V. ¿Por qué no te da?
A ver, inicio, copiar y pegar. Después están los mandos como supervisiones, etcétera. Y después, o los jefes de departamento en la administración pública, por ejemplo. Y después tenemos a los operativos. ¿Ok? Entonces, aquí, directivos, presidentes de asociación, de empresas corporativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Casi no se ve esos directivos ahí. Ok. Después vienen los gerentes y toda esa gente, ¿no? Esta es la estructura organizacional absolutamente piramidal de la cultura, donde todos tenemos que obedecer, ¿no? Después tenemos a los... ujú, no, estos gerentes son acá. Acá son los subdirectores, perdón. Sub- también a veces hay gerencias, subdirectores. Ok, vamos a ponerlo más grandecito también. Los subdirectores, los mandos medios, esos que son más chafita, los jefes de departamento, pues. Ujú. Tiri, tiri, tiri. Ok. Y acá, finalmente, los operativos. Aquí está el personal operativo. ¿Ok? Este personal que es el que fundamentalmente hace. Y entonces la idea que existe en nuestro mundo conductista es que este no toma de decisiones, este obedece. Y que la toma de decisiones va de abajo, va de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, de aquí para acá es cómo se toman las decisiones, ¿no? Y de ahí para allá también está el conocimiento, está la información, está todo, 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 todo. El único que es capaz de tomar decisiones es el de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros trabajamos, generalmente, este señor no tiene toda la información que éste genera. Si hay alguien que genera información, es el operativo. Este tiene toda la información de los procesos. Por lo tanto, el que tiene toda la información de los procesos podría ser el que más tomara decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque él está viendo las materias primas, cómo funciona la maquinaria, cómo se están dando las transformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva lógica de funcionamiento del trabajo, porque esta forma de organizar el trabajo trabaja por puestos, ¿no? Trabajan por puestos, no trabajan en equipo, trabajan por puestos.
En cambio, ahora vamos a insertarle un ejemplo. Los SMART, jerarquías. Vamos a poner esta jerarquía, ¿ok? Vamos a poner este. No significa que este que es el directivo tiene que ser el líder. Esta es una organización horizontal y el líder va a estar acá. El líder va a ser aquí. Y ese líder va a interactuar con todos los demás para poder lograr el resultado, ¿no? Entonces, está en el tercer nivel, va a ser el líder, no el del primer nivel. ¿Por qué? Porque es el que más sabe, no tiene una jerarquía específica, pero tiene mucha experiencia, ha hecho investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En esta lógica, en realidad, lo que nosotros deberíamos esperar, y eso es lo que actualmente está haciendo los sistemas de gestión de calidad, justamente a eso se refieren, ¿no? A que, a que no haya esta posición de solamente el de arriba toma decisiones, sino que la información vaya surgiendo desde abajo hacia arriba y esta información se transforme en estratégica para la toma de decisiones y entonces en los sistemas de gestión todos estos tienen que participar en el aseguramiento de la calidad y en la gestión de la calidad. Y por eso que estos estándares traen este tipo, no de... Ah, no, este no era el que les estaba mostrando. El trabajo en equipo. Por eso es que trae todas estas recomendaciones, ¿no? Confirmar que las actividades se realicen según lo planeado y de acuerdo con los procedimientos. Mantener informada a otras personas relevantes sobre los avances logrados. Identificar los momentos en que se requiere solicitar asesoría a otras personas. Brindar asesoría cuando sea necesario. Es decir, van cubriendo los criterios, todo lo que implica trabajar en equipo, cómo conectarse con las otras personas, cómo solucionar problemas, cómo cumplir con las políticas y toda la reglamentación establecida por la empresa, ¿no? O sea, todos estos elementos los tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros aprendemos a hacer este tipo de aplicar, más bien no hacer, a aplicar este tipo de competencias, ¿no? Competencias que implican que nosotros analicemos la información para tomar decisiones y compartamos esa decisión con los diferentes actores, incluyendo al paciente. Yo cuando me dijeron esto, como que no lo creía mucho, ¿eh? Pero después de leer tanta argumentación, al respecto, sobre todo por lo que he revisado de la medicina perioperatoria, que creo que es la más convincente en términos de equipos de trabajo, ¿no? Porque a fuerza tienen que trabajar en equipo, no tienen otra posibilidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que a mí me ha llamado la atención cómo la aplicación de todas estas estándares de competencia, el desarrollo de estas competencias, ¿no? En donde implica involucrar no solo a diferentes personas por su capacidad técnica, sino también al paciente, no por su capacidad técnica, sino por
por su autoconciencia respecto al procedimiento. Y ahí es cuando nosotros regresamos a la inteligencia emocional y nos tenemos que dar cuenta que necesitamos articular la inteligencia emocional acá. ¿Qué quiere decir la autonomía? A mí me encanta esta definición que es de Edgar Morin. Este señor es un filósofo francés que no me van a creer, pero tiene 104 años y sigue dando conferencias. Es una cosa impresionante. Es un tipo brillante. Bueno, él hace mucho tiempo definió la autonomía como la vida como un sistema capaz de autoorganizarse y autorreorganizarse. Fíjense que en estas dos partes está la inteligencia emocional, autocontenerse, ¿no? Autoevaluarse. ¿Ok? Entonces, esa parte es donde nosotros entramos, en un sistema donde nosotros podemos autorregularnos, podemos autoevaluarnos, podemos ser conscientes de sí mismos, ¿no? Es decir, un hombre capaz de aprender y decidir sobre lo aprendido en el marco de un pensamiento complejo. Les decía yo en la clase pasada que el pensamiento complejo no quiere decir difícil. La complejidad no se trata de que estamos hablando de algo difícil. Se trata que existen en esa realidad muchos vértices y que las miradas hacia esa realidad tienen que ser diferentes. Abordarlas de diferentes tipos de vértices, ¿no? Y aquí yo les estaba poniendo los vértices, ¿verdad? Pero ahora, ¿no? ¿Cómo veo el resultado desde la comunicación? ¿Cómo lo veo desde el trabajo en equipo y la colaboración? ¿Cómo lo veo desde la toma de decisiones donde debo compartir con todos los diferentes actores, ¿no? Al paciente lo tomaremos como un actor y a su cuidador primario también, ¿no? Que tiene que participar para lograr el resultado y contribuir al desarrollo del equipo multidisciplinario, sus miembros. Lo puse acá porque nosotros tenemos que aprender a cómo se desarrollan estos equipos multidisciplinarios. Porque las competencias, ya sean transversales, técnicas o de cualquier otro tipo, se desarrollan siempre. No es verdad que nacemos líderes, lo desarrollamos a partir del conocimiento, a partir de la inteligencia emocional, a partir de los intereses que tengamos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que yo les quería compartir este tipo de generalización. Ahora, ¿qué significa la autonomía? Ya lo dijo Morán, es el hombre que aprende y que es capaz de tomar decisiones respecto a su aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que para articular todas estas competencias hay cosas que tenemos que hacer. Y, por ejemplo, en la calidad, la toma de decisiones siempre es por respecto al trabajo, a nuestro trabajo, ¿no? Al que nos compete. Y entonces la autonomía significa que nosotros trabajando en el marco de nuestro trabajo, es decir, de nuestra función, que se define por procedimientos, políticas, descripción de puesto, etcétera, ujú, nosotros podemos tomar decisiones autónomamente. Es decir, nosotros tomamos la decisión, pero cada decisión que vayamos tomando
puede tener diferentes grados de complejidad, ¿no? Hay decisiones que en una empresa no las puedo tomar yo porque solo le competen al dueño, ¿no? Y eso es importante saberlo. ¿Qué significa esto? Yo no tengo que esperar que mi jefe me diga cómo hacer las cosas. Si yo conozco el proceso, si yo tengo claro el proceso, no necesito que nadie me diga cómo hacer las cosas. Yo las hago, yo me evalúo, yo defino los cambios, yo comento con mis superiores qué cambios se necesitan, cuáles son los resultados del diagnóstico propio de mi propia práctica, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo yo voy a tener autonomía en una empresa respetando los márgenes que me marcan las políticas, los procedimientos, los descriptivos de puesto, las normas generales, las normas específicas, etcétera, ¿no? Eso es lo que me da autonomía. Que yo sea el que le diga a mi jefe, mire, ya está esto completo, yo lo hice de esta manera por tal y tal razón, y a mí me parece que deberíamos cambiar tal o cual cosa. ¿Mm? Nos evitamos la evaluación. Yo la hago por mí, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a ver que la relación entre el cómo es la relación entre el liderazgo y la autonomía? ¿Cuál es la relación que puede existir ahí? Si le ven caso, voy a buscar mi agüita en lo que ustedes piensan, ¿eh? Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Bueno, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué me dice? No, Preguntó sobre relación entre liderazgo y y autonomía. autonomía. Ujú. ¿Cuál es Pues esta relación? la autonomía, pues perdón, ¿iba a hablar alguien más? No, después Benjamín, tú puedes comentarlo. Ah, pues como estaba comentando, es la capacidad para tomar decisiones, para tener un criterio, y el liderazgo es como la manera de llevarlo a cabo. Ujú. Ya, la autonomía, ok. ¿Sí? Tú, Benjamín, ¿qué opinas? Pues justo parte del liderazgo es saber dar autonomía también a cada uno de los participantes de tu equipo, ¿no? O sea, Claro, también es saber claro. cuándo tienes que ejercer el liderazgo y llevar tú la batuta y en qué momentos es importante también dar la autonomía a cada uno de los miembros de tu equipo. Ujú. El problema que en los Pues equipos... pudiera ser, Rosy. Ah, Adelante. perdón, Rosy, perdón. No, o sea, sería una manera de, o sea, de el liderazgo y la autonomía estarían relacionados de manera conjunta, o sea, sin que uno vaya por encima del otro y además poner la autonomía sería evitar de alguna manera, ¿cómo ponerlo? Ay, se me fue, la imposición, ¿no? Exacto. Digamos, del jefe o algo así. Exacto. Y ahí hay un punto crítico, porque esto tiene que ver con cultura organizacional. Para que exista esta relación que efectivamente ustedes han descrito, tiene que haber una cultura organizacional que lo permita. ¿M? Es decir, que se actúe sobre la base de la confianza y que el liderazgo no es de una persona, el liderazgo es de un grupo que quiere lograr un resultado.
no es necesariamente una persona, es un equipo. Y dentro del equipo, diferentes personas toman responsabilidades. Pero no quiere decir que porque yo me di el trabajo de organizar las actividades y de discutir con ustedes qué actividades les van a tocar a cada uno, eso signifique que yo sea el líder. No, yo me estoy responsabilizando de una acción para que otro del equipo se responsabilice de otra acción y todos nosotros vamos a construir ese resultado desde nuestras miradas con nuestras disciplinas. Ahora, las disciplinas de ustedes no tienen tanta variante en, ¿cómo se llama? En cuanto al contenido del trabajo, porque todos trabajan en el mismo espacio, ¿no? Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, que participar en equipos donde hay financieros, psicólogos, químicos y yo. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero hemos tenido que hacer proyectos conjuntos. Y aunque yo diga, no, no tengo nada que ver con ustedes, no es cierto, porque si estoy en ese equipo es porque alguna responsabilidad tengo, ¿no? Y algún tipo de información, de conocimiento, de aprendizaje tengo que aportar, ¿no? Entonces, por eso es que en esta relación de la autonomía con el liderazgo, yo creo también que deberíamos señalar aquí, aquí, me gustaría así como poner aquí, o sea, el camino que nos permite a nosotros lograr esa relación, esta que hay entre estas dos cosas, me gustaría que fuera muy claro que es la inteligencia emocional. Mm, Emocional. Creo que eso es de las cosas que más debemos tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Estarían de acuerdo conmigo en esto? En el papel de la inteligencia emocional en la relación entre estas dos cosas. Pónganme un ejemplo. Es más fácil con ejemplos. Digo yo, siempre les estoy diciendo, no le digan a nadie que es más fácil porque no. Y yo hago lo mismo, ¿verdad? No, hombre, si soy bien linda. A ver, díganme un ejemplo de algún aspecto de la inteligencia emocional, eso que decía, ¿cómo se llama? Goleman, que debíamos tener autoconciencia y un montón de cosas más. A mí la que más me gusta es la autoconciencia de sí mismo, ¿no? El control de tus emociones, ¿m? Ese tipo de cosas. Y yo creo que sí, que todas esas cosas que dijo Goleman son las que realmente deberían estar, este, presentes, ¿no? Entonces, chicos, quiero que ustedes ya les dejé ahí ya se las había dado, creo, pero de todas maneras les dejé los estándares de competencia y lo que quiero que hagan es, espere, déjenme ver el resultado de aprendizaje que quiero que trabajemos. Ajá. Ustedes en estos hospitales ¿trabajan con proveedores o no?
Yo no sé. Sí, Rosy, sí hay proveedores, pero directamente, o sea, con los directivos nada. Claro, no con ustedes específicamente, ¿verdad? O sea, hay un No, área de compras, me imagino. O sea, bueno, en el nosotros IMSS es el realizamos área de las... abasto. Ay, perdón. A ver, Marifer, A ver, termina tú. no, ¿qué es el área de abasto? En el IMSS es el área de... De abastos, ok. Benjamín. A mí, por ejemplo, en el hospital me toca hacer las requisiciones para que ese equipo de abasto pues lleve a cabo las compras necesarias, pero al final de cuentas, quien decide qué cosas se deberían de comprar, qué cosas hacen falta, la cantidad y hacer la planeación pues de cuánto se va a comprar en el año, la tengo que hacer yo, por ejemplo. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a empezar por la actividad de evaluación y van a desarrollar, a ver, ujú, ujú, a ver, esta actividad. ¡Trin! Es que lo que quiero es, ahorita se los voy a compartir, ¿eh? Porque después se me olvida, pero no se me va a olvidar. Ahorita los comparto. Es que estaba viendo el resultado de aprendizaje. Compartir. Ajá. Este resultado de aprendizaje tan bonito que hay aquí, lo vamos a copiar. Entonces, lo vamos a agregar aquí. Esta sigue siendo la actividad, ¿eh? La tienen que escribir. Ajá. Y aquí está inteligencia emocional. Está muy grande, pero sirve. Ajá. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, esta actividad, ¿eh? Y la tercera parte, paso 3. Paso 3 van a evaluar, van a cumplir con estos criterios, van a ser de sus propios proveedores. ¿No? A lo mejor es proveedor de insumos, a lo mejor es proveedor de materiales, a lo mejor de personas, a lo mejor de lo que es. Ustedes analicen lo que quieran analizar como proveedor. Puede ser un proveedor interno o un proveedor externo, ¿no? Entonces el paso 3 es analizar los proveedores de acuerdo con los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje, ¿ok? Momentito, aquí lo voy a poner, analizar, criterios, ¿ok? Bueno, lo único para que me la entreguen, ¿eh? Ojo, aquí ya la voy a poner con rojo porque no me hacen caso, entonces, rojo para que lo vean. No, lo que les quiero insistir también es un poco por lo que me decía Benjamín, ¿no? Que tiene razón en términos de que esto ha sido tradicionalmente en esta lógica organizacional el concepto, ¿no? Autocrático, democrático, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era como que se pusieran horizontales estas grandes diferencias de la pirámide, ¿no? Pero ahora, como no existe una pirámide, existe una relación horizontal donde estos puestos son movibles, ¿no? O sea, no son necesariamente un puesto, este es otro puesto, no son jerárquicos, son diferentes puestos.
más bien diferentes disciplinas, ¿no? Aquí hay un líder que es de esta disciplina, que está en X puesto, pero que no tiene nada que ver con la estructura organizacional. Es decir, no va dependiendo del director como acá, sino va en función de sus capacidades, su experiencia, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces la información de los procesos aquí es mucho más dinámica, pasa para allá, viene para acá, pasa para acá. O sea, no es solamente de arriba hacia abajo. Justamente yo les pasé a ustedes la otra vez una que evaluaran las competencias transversales. ¿Se acuerdan que dijeran cuáles son las más importantes? Y y que me pusieran cuáles son o sea, cómo se ordenan, ¿no? ¿Cómo las ordenarían ustedes? Y generalmente cuando las personas tienen una visión vertical, que, ojo, el 99% de nosotros tiene una visión vertical, porque esta transformación es muy lenta. Ahora, o sea, imagínense que para pasar del feudalismo al capitalismo nos demoramos como 3 siglos. O sea, esto de pasar de la organización vertical a la organización horizontal empezó en los años 60 con las sociedades del conocimiento. Ya estamos en el siglo XXI, en el año 2026, y esto todavía no se ha transformado totalmente. Todavía seguimos con un gran peso vertical, ¿no? Sobre todo en la administración pública. Es donde más existe este peso vertical, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que lo que nosotros estamos promoviendo con el liderazgo interdisciplinario es trabajar desde esta perspectiva horizontal, donde lo que se valore son nuestras capacidades, no la posición que tenemos en la estructura, sino nuestras capacidades, nuestras experiencias, ¿no? Esto es lo que estamos valorando en este líder, ¿no? Que se pueda comunicar, que pueda aportar nuevos conocimientos, que pueda compartir experiencias, es decir, que pueda construir en diferentes espacios de complejidad. Esa es la idea, ¿no? Y que esos aprendizajes sean transferibles, haya un alto grado de transferibilidad en sus capacidades. Es decir, que nosotros podamos mostrar nuestras capacidades, aplicar nuestros conocimientos y nuestra experiencia en diferentes momentos de complejidad y en diferentes espacios. Esa es la idea del liderazgo interdisciplinario. O sea, esas son las características que tenemos que tener, ¿no? Y entonces, vamos a desde esta perspectiva, o sea, desde esta visión cultural, ¿no? En donde todos tenemos las mismas posibilidades, no es la jerarquía lo que nos marca, sino lo que nosotros aportamos como capital humano, ¿no? Desde esa perspectiva, quiero que ustedes hagan esta actividad. Vean lo que es la autonomía, cómo se relaciona. Pongan las características de la inteligencia emocional, cómo se relaciona con el liderazgo, ¿no? Y a partir de eso, seleccionen un tipo de liderazgo. Aquí incluso hay uno que me pareció muy interesante a mí, que es el liderazgo ágil. Fíjense.
¿no? O sea, hasta eso ha salido ahora, ¿no? Ahora, en la reflexión en torno al hacer, este es un liderazgo basado en el grupo, que creo que es el más cercano, pero no estoy segura. Yo creo que ustedes deben analizarlo más profundamente, porque, y acá también, ya les di esto, ¿eh? Esto ya se los puse. Acá también hay algunos otros conceptos que nos apoyan para el liderazgo multidisciplinario. No crean que no les había dejado una, una reflexión al respecto. Claro que sí, ¿no? Pero vean ustedes, analícenlo y vean qué cosas de estas definiciones ustedes consideran que son pertinentes y las que no, y las que ustedes agregarían también, ¿no? Porque justamente, así como nosotros lo vivimos, es como nosotros tendríamos que trabajarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollarlo? ¿Qué les parece eso? Una pregunta, ¿alcanzan a ver? Es que no estoy segura de haberlo explicado bien. ¿Ustedes alcanzan a ver la cultura diferente organizacional o no? Porque eso sí, no estoy segura si, bueno, cuando hablamos de gestión, sí yo les dije cuáles eran la cultura organizacional. Acuérdense que aquí estamos integrando todo, ¿no? Entonces, yo sí les pediría que buscaran en en sus fichas y en sus presentaciones cuál es el, el concepto ¿cómo se llama? En la cultura organizacional, ¿cuál es la cultura organizacional que a nosotros nos permite en realidad trabajar? ¿Cuál sería, no? O sea, ¿cómo la caracterizaríamos? Esa era la cosa. ¿Cómo la caracterizaríamos, no? A ver, estoy buscando una. A ver, a ver. ¿Cuál era? Y además, ¿se acuerdan de que les puse la autoevaluación en la parte de liderar y gestionar equipos interdisciplinarios? Analicen esto nuevamente. Yo aquí tengo una, pero no todos la han entregado. Entonces les voy a pedir, espérense que les voy a compartir esto, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Esta es una autoevaluación. Esta es la de María Fernanda. Ella sí la entregó al principio. Entonces, aquí están todos los criterios de ese estándar que es liderar y gestionar equipos interdisciplinarios. Este es cómo se organizan los equipos, o sea, cómo nosotros los vamos a desarrollar en nuestros espacios laborales, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar algo que me interesa que vean, que también creo que se los pasé a ustedes, pero después no les di seguimiento. Creo que lo vamos a dar seguimiento. Ujú. Ok. Ah, no, este no es. A ver. Ah, ujú, ujú, ujú. Ok, esto es ¿cómo se llama? Una tabla que yo utilizo mucho
para establecer justamente este proceso de la cultura organizacional y cómo esta afecta a la percepción que nosotros tenemos respecto a las competencias transversales, ¿no? Entonces, se los voy a guardar acá y no voy a volver módulos. Acá lo voy a poner. Guardar. Este, este documento, esta parte, si lo ven, ¿no? Aquí estamos nombrando 16 competencias transversales. Y la idea aquí es ver justamente qué visión desde nuestra cultura organizacional tenemos respecto a cómo se ejercen estas competencias transversales, que muchos aquí le llaman competencias blandas, ¿no? Bueno, resulta que no son tan blandas, son bastante complejas. Y entonces, aquí vemos que desde nuestra perspectiva, es decir, yo soy un nivel operativo, ¿qué pienso que pasa aquí? ¿No? ¿Quién, en qué lugar pongo la toma de decisiones? ¿En qué lugar pongo trabajar en equipo? Usar tecnología, resolver problemas, comunicar ideas e información. ¿Cómo las definimos nosotros, no? ¿Cómo utilizan los operativos estas, este, competencias? ¿Cómo las utilizan los mandos medios y cómo las utilizan los niveles directivos? ¿Ok? El problema que yo le veo, y eso es lo que les quiero plantear ahora, ¿no? El problema fundamental que yo le veo a esto es justamente, tiene que ver con la cultura organizacional, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué razón les digo esto? Porque las personas me lo puso, no me puso las rayitas, a ver, vamos a quitarlos, a ver si me pone las rayitas o no. A ver, este, este y no, creo que es el que más completo. Bueno, este, las personas justamente lo que hacen es que le dan mayor importancia a lo que dicen, oh, perdón, a la competencia, les dan más importancia al nivel directivo para la aplicación de las competencias transversales. Es decir, la gente piensa, en general, en las organizaciones, piensan que son los directivos los que tienen que tomar decisiones, que son los directivos los que deben trabajar en equipo, ¿no? Que son ellos los que deben comunicar. Y en la cultura organizacional horizontal, desde esta perspectiva, que es la cultura de las sociedades del conocimiento, ¿no? Esta cultura organizacional parte de la base que todos los niveles operativos, los niveles de mandos medios y los niveles directivos deben tener, desarrollar y aplicar estas competencias. El problema no es quién las aplica, el problema es con el nivel de complejidad que se aplican. Entonces, las competencias, o sea, transversales son aplicadas por todos los niveles ocupacionales. ¿Saben lo único que cambia? Lo único que cambia es la complejidad con que se aplican. Eso es lo que cambia, ¿sí? Es decir, un director
va a definir su toma de decisiones, es decir, va a tomar decisiones complejas. Seguramente va a definir, ay no, no se ve. Seguramente va a definir, tampoco se ve, vamos a poner uno verde. Seguramente va a definir el presupuesto, cómo se va a ejercer. ¿No? ¿Cómo se va a ejercer el presupuesto? Si hay utilidades, esas utilidades van a servir para ampliar el hospital, van a servir para comprar nuevos elementos para un nuevo quirófano, van a generar un área distinta. Ya teníamos pediatría, pero ahora vamos a tener también rehabilitación, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y claro, el último trabajador del hospital, que es a lo mejor la persona de limpieza o la persona que saca los residuos peligrosos, ¿no? Esa persona seguramente va a tener que tomar decisiones de cómo mezclar los químicos para hacer la limpieza. Por supuesto, esa decisión es menos compleja que la otra, pero la competencia es la misma. Es decir, todos tomamos decisiones, todos trabajamos en equipo, usamos tecnología, resolvemos problemas. Quizás los problemas que resuelven ciertos equipos son más simples, no tienen alto grado de complejidad, pero eso no quiere decir que el equipo no lo pueda abordar. ¿No? O sea, las competencias se aplican en diferentes niveles de complejidad. Y esos niveles de complejidad, pues, nos hacen responsabilizarnos del resultado. Yo no puedo responsabilizar a un jefe, sí, a un jefe de un departamento chiquito, ¿no? Por el presupuesto, el ejercicio del presupuesto total del hospital. No puedo porque no soy el financiero, es otra función, pero puedo aportar información para que se haga el presupuesto. No me corresponde a mí definir en qué se va a ejercer, pero a lo mejor sí me corresponde en solicitar a un proveedor con la base en el presupuesto que me han asignado que me genere una cotización respecto a ciertos insumos que yo necesito, ¿no? Si queda clara esta parte, porque lo que se estoy trabajando ahorita son estas relaciones, ¿eh? O sea, explicarles por qué esta cultura organizacional que es vertical se está transformando en estas sociedades del conocimiento, en unas estructuras móviles de puestos, ¿no? O sea, perdón, de equipos multifuncionales. Aquí eran puestos, acá son equipos multifuncionales, ¿ok? Ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros si nosotros somos médicos? Mm, pero sí tiene que ver. Y estos acá son puestos. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto está organizado a partir de equipos multifuncionales. Por eso es que se puede hablar del liderazgo interdisciplinario, porque son ese tipo de equipos que se generan y se separan cuando ya se ha logrado el resultado. Esto enriquece el conocimiento de la organización, lo enriquece porque toda la gente que participa en los equipos está aportando su conocimiento y el conocimiento aplicado a la experiencia, ¿eh? Que es el que más vale, pues, porque ese nos asegura el resultado, ¿no? Bueno, bueno, les voy a cambiar la presentación ahorita porque para que les quede siempre la última versión, ¿no? Se las voy a poner en Classroom, pero esta versión, para que les quede.
Entonces, chicos, tenemos que apurarnos un poquito porque ya vamos a terminar. Y no me han mandado ¿cómo se llama? Sus evidencias. No quieren terminar, me quieren ver mucho. ¿Están muy contentos con mi presencia o no? ¿Eh? Aunque tenga tos, Siempre, Rosy, siempre estamos contentos. ¿verdad? Gracias, amiguita. Bueno, pero sí me quiero poner de acuerdo con ustedes que me vayan entregando las evidencias y para yo poder, les voy a mandar ya cómo tienen que ir agregando el portafolio. ¿De acuerdo? Sí, Rosy, perfecto. Muy bien. Pues Georgina, te tengo una triste noticia. Tú que conociste ¿Qué a mi sucede? amiga, Cuéntame. falleció Alicia Sí, no me digas. la semana pasada. Ujú. ¿Te acuerdas que Oh, le dio EPOC? sí, sí, claro. Sí, sí Ujú. está. Sí. Pues Ay, sí, no sí es sabes una. qué pena. Sí, estuvo Claro. muy triste la cosa. Yo era mi amiga hacía 40 años, de los cuales 35 trabajamos juntas. Fíjate. Ay, Así que no. fue muy triste despedirla y, y por eso, o sea, es que me ha tocado estos últimos días puras tristezas. Entonces, por eso me dio el ataque de asma, porque no es que me da cuando me... Sí, cuando te estresas. Claro. Así que dije, ay, le voy a contar a Georgina y a Ale. Y ellos tuvieron el gusto de conocer a Alicia. Benjamín, Claro que Alicia era sí. mi colega con la que hacíamos los cursos. Por eso Georgina estuvo trabajando con ella y Alejandro también. Por eso se los comento. ¿Eh? Lo lamento mucho, Rosy. Ay, Sí, me Rosy. hubiera dado gusto que la conocieran, es súper linda. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Esas cosas del COVID fueron terribles, ¿no? Dejaron muchas consecuencias. Sí, mucha secuela. Muchas secuelas, sí. Así que, en fin. Bueno, te quería contar, no era el lugar ni el momento, pero como tú la conociste, quise contar, Ay, compartírtelo. gracias. ¿Eh? Gracias por compartirlo y pues lo siento Y mucho, ahí Rosy. le comentas a Lali. Bueno, Sí, claro. entonces quedamos en eso. Yo les voy a empezar a dar el portafolio y ustedes vayan haciendo las actividades que yo les estoy señalando. ¿Ok? Sí, Ándele, perfecto. pues. Muy bien, Claro, Benjamín, gracias. también. Usted nada más me ha entregado una, don Benjamín. Oye, Manuel se fue a Monterrey porque va a hacer su exposición. Sí, ya vi, ya la subió, le quedó súper padre. Sí, ¿verdad? Sí, también se fue ayer o antier. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿verdad? Muy bien. Sí, Rosita. Tengan muy buena semana y estamos en comunicación mientras tanto. ¿Ok?